Hola a todos, sean bienvenidos a las propuestas para el Bicentenario, sección especial del Blog Jurídico Cognitio, que tiene como objetivo discutir posibles propuestas en determinadas temáticas. En el episodio de hoy conversaremos sobre las reformas constitucionales. Para ello nos acompaña el doctor César Ángel Candela, socio fundador de Candela Jara Abogados y Asociados, especialista en contrataciones públicas y contrataciones con el Estado. Muchas gracias, doctor Candela, por aceptar la invitación. De otra parte, nos acompaña el doctor Carlos Arias, que trabaja en el Congreso de la República como secretario técnico de la Comisión de Reforma del Código Procesal Constitucional. Muchas gracias, doctor Arias, por aceptar la invitación. La primera pregunta para ambos ponentes es, ¿cuál es el procedimiento para realizar una reforma constitucional? Le damos paso al doctor César Candela. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a Nicchio y muchas gracias a usted, señora Amerí, por esta invitación. Para mí es un honor, además, compartir en este momento con el doctor Arias este rol de preguntas. Muy amables con la entrevista y un saludo a todos tus televidentes o intervidentes ahora ya, o internautas que nos acompañan. Bueno, la Constitución política del Perú establece claramente que entre los derechos de los ciudadanos está, por supuesto, elegir y ser elegido, la revocatoria, la remoción de autoridades, tener iniciativa legislativa, en fin. Pero hay un derecho muy importante que es el derecho al referéndum, ¿no? Que es una de las formas, en todo caso, a través del cual la población puede solicitar que se realice el mismo. También lo puede realizar el Congreso de la República y también el Poder Ejecutivo. Ahora, no en todos casos se puede convocar un referéndum. Y el referéndum en sí básicamente consiste en darle viabilidad a una reforma parcial o total de la Constitución, ¿no? Justamente, la misma Constitución, en su artículo 32, define en qué casos procede el referéndum, ¿no? La reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de leyes, desaprobar leyes, materia de descentralización, ¿no? Y básicamente estos son los elementos que tiene la ciudadanía para poder recurrir a esta figura. Por otro lado, hay que tener claro que no se puede someter a referéndum el hecho de suprimir o querer disminuir derechos fundamentales de la persona, normas de carácter tributario y presupuestal, y menos los tratados de carácter internacional. Entonces, digamos que de alguna manera esas son las situaciones en que la población puede acceder al referéndum, o en todo caso se puede convocar ya sea por el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo. En el caso del Congreso de la República se puede convocar con 2/3 de la votación en 2 legislaturas seguidas, salvo que haya alguna modificación en el reglamento del Congreso, que también es el marco normativo que establece las pautas a seguir para llevar a cabo el referéndum. Eso básicamente, para no ir tanto en detalle, porque el procedimiento, por ejemplo, en el caso de la población, implica que la consulta sea validada con la participación de al menos el 30% del número total de los votantes legalmente habilitados para hacerlo, por supuesto, ¿no? Y el resultado positivo para proceder al referéndum es el resultado del 50% más uno de los votantes. Así que además, está abierta además la posibilidad de una reforma de la misma Constitución a través del derecho de iniciativa para la reforma que establece el artículo 17 de la Constitución también, y el artículo 18 de la misma que establece las iniciativas de reforma constitucional que provienen de la misma ciudadanía. Digamos que de esta manera está configurada la norma, y el artículo 206 de la Constitución señala que toda reforma debe ser aprobada, recordemos siempre, por el Congreso con mayoría absoluta de sus miembros. Entonces, digamos que esos son los caminos que tiene la ciudadanía para poder realizar un referéndum. No sé si con esto le daría pase a mi colega, el doctor Arias, para que continúe con la exposición. Sí, de acuerdo, doctor Candela. En primer lugar, agradecer a Nicchio por la oportunidad que se me brinda de compartir este panel con el doctor Candela. Un placer, doctor, poder estar el día de hoy conversando sobre estos temas. Y de manera concreta, la pregunta formulada: es bien sabido de que el origen de la República se encuentra de manera muy estrecha, relacionada de manera muy estrecha con el desarrollo de la historia constitucional de nuestro país.
ya el 17 de diciembre del año 1822, después de la proclama de la independencia, se acuerdan las bases y se aprueban las bases para las constituciones o la redacción de las constituciones futuras. Y estas bases, precisamente, la finalidad que tuvieron o la aprobación de estas bases fue para determinar ciertas pautas que no podían dejar de ser presentes en la redacción de las constituciones venideras en ese entonces que se tenía pensado. Es en ese sentido de que a partir de estas bases, creo yo que se debe formular la pregunta: ¿cómo es que se puede cambiar una constitución? ¿Qué es lo que se puede cambiar o qué no? ¿Y cuáles son los procedimientos para hacerlo? Entonces, el artículo 206 de la Constitución de 1993, que es la que se encuentra vigente, sabemos todos, que valgan verdades, la que tenemos ahora no es la misma que se aprobó el año 93. Ha sufrido una serie de reformas parciales de la Constitución. Pero el artículo 206 de la Constitución establece, pues, dos mecanismos, ¿no? El primero de ellos, como bien señaló el doctor Candela, que es una aprobación por parte del Congreso de la mitad más uno del número legal de congresistas y de manera posterior un referéndum. Y la segunda opción es con 2 legislaturas ordinarias, superando una votación de los 2/3 del número legal, que vendrían a ser 87 congresistas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el caso de la acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados del Cusco, en el año 2002, dijo de que el artículo 206 no se podía leer, o no se podía interpretar, mejor dicho, como una reforma total de la Constitución, sino de que éste respondía a una reforma parcial de la misma. Y es por ello que hace mención, de manera posterior a esto, al artículo 32 de la Constitución. Y creo que el artículo 32, inciso 1 de la Constitución, y creo que el artículo 2, inciso 17 de la Constitución, se debe leer de manera sistemática, de manera conjunta, porque le otorga al ciudadano la posibilidad de que vía referéndum pueda realizar una reforma total o parcial de la Constitución. No hay que dejar de lado lo señalado y lo advertido por el profesor Luciano López. Y el profesor Luciano López expuso que hay a la fecha 2 casos que a través de una solicitud a la OMP de un kit electoral se planteaba o se pretendía en ese entonces, en un primer momento, el año 2002, el señor Chunga pretendía con un kit electoral plantear un referéndum para instalar una asamblea constituyente. Y el Jurado Nacional de Elecciones, en última instancia, dijo que en virtud precisamente de esa interpretación sistemática del 217 y el 31 y el 32.1 de la Constitución, estaba en el pleno derecho de poder convocar firmas para poder solicitar la instauración de una asamblea constituyente. Entonces ahí ya tenemos 2 mecanismos para reformar la Constitución: vía referéndum, vía el 206, pero falta una más. Y esta última se encuentra referida a la ley 27.600. Y esa ley 27.600 que señala de que la Comisión de Constitución puede proponer un proyecto de reforma al Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso debe aprobar y de manera posterior debe llevarse a cabo un referéndum. Cabe señalar de que esta ley se encuentra vigente hasta la fecha, no ha sido derogada. Entonces, consideraría de que existen estos 3 mecanismos para poder plantear una reforma de la Constitución. Muchas gracias por sus intervenciones. La segunda pregunta ¿es posible convocar a una asamblea constituyente? Le damos el pase al doctor Carlos Arias. Bueno. Adelante, por favor, doctor Arias. Gracias, doctor. En cuanto a la asamblea constituyente, si podemos observar el artículo 206, en ninguna parte se menciona o se habla de una asamblea constituyente como tal. No existe la figura de la asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque la razón de toda constitución
no es que tenga un periodo de vigencia determinado. Lo que se busca con una constitución, al momento de promulgarla, al momento de que entre en vigencia, es de que tenga un tiempo indeterminado. Es por eso que, por ejemplo, vemos en el caso de Chile, que se hizo una reforma a la Constitución para añadir la posibilidad de reformar la Constitución vía Asamblea Constituyente. Entonces, considero yo de que se podría convocar a una Asamblea Constituyente siempre y cuando se realice o se presente una ley o un proyecto de ley de reforma constitucional, se modifique el 206 y se plantee que un mecanismo, no solo son los dos previstos, sino que además se puede ir a una reforma de la Constitución vía Asamblea Constituyente. Muy bien, entiendo que continúo con la respuesta, señora Merí. Sí, por favor, doctor Candela. Sí, es importante que las personas que nos están escuchando y viendo entiendan y conozcan cuáles han sido las últimas reformas que en realidad ha sufrido el país en el marco constitucional. Una es de producto de la Asamblea Constituyente del año 79, donde don Víctor Raúl Ayala Torre presidió dicha asamblea y consenso de los partidos políticos en ese momento tuvimos la Constitución del 79. En el año 93, obviamente, fue un Congreso Constituyente elegido tras la interrupción constitucional del gobierno que en ese momento dirigía el ingeniero Alberto Fujimori, que se promulga y se produce, mejor dicho, en el año 93, el 29 de diciembre, se elabora nuevamente la Constitución que en este momento nos rige, que es la del año 93. En todo caso, digamos que, como dice mi colega, el doctor Carlos, efectivamente no hay establecido un procedimiento de cada cuánto tiempo. Es básicamente emana de la decisión o el reclamo de la población, que se refleja a través de las protestas o a veces también del consenso de los partidos políticos que podrían llegar a un acuerdo previo para poder hacer alguna asamblea especialmente con el objetivo de hacer una reforma total de la Constitución, ¿no? Yo creo que básicamente a eso apunta la respuesta a tu consulta, estimado Mauricio. Sí, doctor. Muy amables por sus intervenciones. Bueno, viendo un poco el tema coyuntural, la tercera pregunta va, ¿cómo impactaría el cambio total de la Constitución a la sociedad en general? Le damos pase al doctor Candela. Bueno, sin duda, la población siempre teme a lo desconocido, ¿no? Es un ejercicio muy simple. Lo que no se conoce se teme. Y creo que el cambio de reglas podría generar repentinamente un temor muy grande, no solamente en la ciudadanía, sino también en los inversionistas que han venido al Perú justamente a invertir sus capitales con el objetivo de generar trabajo y, por supuesto, de generar riqueza tanto a las inversiones mismas como producto de sus inversiones. Pero lo más importante es tener en cuenta de que todo cambio estructural genera, obviamente, una pausa en la gestión, ¿no? Y el hecho de querer reformar la Constitución podría generar, si es que es total, ¿no?, podría generar el freno de nuestro país en una coyuntura que creo no es muy oportuna, considerando además que estamos viviendo todavía una crisis de producto de la pandemia generada por el COVID-19, ¿no? Creo que lo más urgente, más allá de las propuestas legislativas que se puedan plantear en las distintas comisiones del Congreso de la República, es que el Poder Ejecutivo, que asuma la conducción del país a partir de este 28 de julio, cumpliendo 200 años de independencia, lo haga teniendo en cuenta que lo más urgente es tomar medidas con el objetivo de que 7 millones de peruanos recuperen su trabajo, de que casi medio millón de estudiantes regresen a las aulas y, por supuesto, reducir la pobreza que se ha incrementado abruptamente como consecuencia de la parálisis económica que se ha generado como producto de las medidas de gobierno iniciadas desde la declaración de emergencia en el país el 14 de marzo del año 2020. Así que el impacto de todas maneras va a ser importante. Nadie dice que no es necesario o de repente oportuno hacerlo. De hecho, siempre hay que mejorar y hay que adaptarse a los cambios.
pero hay que saber en qué momento y de qué forma lo hacemos y a qué velocidad, ¿no? Ese es mi comentario, Mauricio. Gracias, doctor Candela. Le damos pase al doctor Carlos Francisco Arias. Sí, comparto el comentario, la postura del doctor Candela. Es curioso cómo en otros países, por ejemplo, podemos ver en Estados Unidos, que solo cuenta con una constitución, pese a que ha pasado guerras civiles, pese a que ha pasado Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflictos durante el siglo XX, solo tiene una constitución. Si bien ha tenido ciertas reformas, pero se mantiene y sigue vigente esta constitución inicial. Podemos ver el caso de Alemania, Francia e Italia, que tienen la misma constitución hace 60, 70 años aproximadamente. Pero ocurre un fenómeno en América Latina, que a raíz de determinados malestares, incomodidades, desacuerdos con las decisiones adoptadas por los gobernantes de los países y el descontento popular, surge la idea de cambiar continuamente de constituciones y empezar desde cero. Ya tenemos el ejemplo de Chile, que Chile tiene 10 constituciones, Venezuela tiene 26 constituciones, el Perú tenemos 12 constituciones, Ecuador tiene 20 constituciones, República Dominicana tiene 32 constituciones. Entonces, creo que el cambio de la Constitución, el cambio total de la Constitución, imagino que es lo que se cree de manera errónea, en mi opinión, que el cambio de la Constitución va a dar pie a una solución a todos los problemas que aqueja, en este caso, a nuestro país. Pero lamentablemente hoy es falso, y lo único que genera empezar de cero, con una nueva Constitución reformada en su totalidad, es, como bien mencionó el doctor Candela, incertidumbre, no solo incertidumbre entre los mismos ciudadanos, sino entre los inversionistas extranjeros, y que la inversión extranjera, como consecuencia, genera crecimiento en el país, y la inversión extranjera como consecuencia genera empleo en el país, y la inversión como consecuencia genera muchos beneficios para nuestra patria. Entonces, si cambiamos las reglas del juego, todas las reglas del juego, de manera tan abrupta, y empezamos de cero, creo que no sería conveniente para el Perú, más aún hoy que nos encontramos sumergidos en una crisis no solo sanitaria, en una crisis política, en una crisis social, que creo yo este cambio total de la Constitución traería muchísima más incertidumbre. Muchas gracias por las claras intervenciones de ambos ponentes. La cuarta pregunta es, ¿considera necesaria una reforma constitucional que tenga como objeto definir el término incapacidad moral? Le damos pase al doctor Carlos Arias. Bueno, el tema de la incapacidad moral fue introducida por primera vez en la Constitución de 1839. Y ese término, pues, de incapacidad moral, hace pocos años ha recobrado cierta importancia por los hechos que tuvimos en el Pleno del Congreso, pues, con la reproducción de audios por parte del ex contralor Edgar Alarcón sobre una presunta comisión de algún delito del ex mandatario Martín Vizcarra. Entonces, se entró a la discusión de qué significa incapacidad moral permanente, ¿no? Hay algunos que dicen de que incapacidad moral permanente pues significa únicamente una incapacidad psicológica, ya sea por deterioro de la memoria o pérdida de la razón, que más está ligado ello con un concepto de incapacidad moral en el ámbito del derecho civil, y creo que esta interpretación no se presta mucho a la aplicación que ya se ha venido dando de la incapacidad moral permanente. Ya vemos la vacancia de Alberto Fujimori el año 2000, no lo vacaron precisamente porque haya tenido alguna incapacidad psicológica, sino por una incapacidad moral debido a los actos pues, que ocurrieron en ese entonces. Y la segunda interpretación que se le da es una incapacidad moral entendiendo a la moralidad pues, como algún acto que pueda dañar la investidura de la presidencia de la República, ¿no?
Entonces, creo yo de que sí debería haber una reforma en cuanto al extremo de la definición de incapacidad moral permanente, pero sería un riesgo adicional que haya una lista taxativa de qué se entiende o cuáles son los actos inmorales. Porque basta que exista, en mi opinión, un acto que no se encuentre en un listado de acciones supuestamente inmorales para que volvamos al mismo problema de siempre y no tenga sentido alguna reforma de esta causal de vacancia del presidente. Entonces creo yo de que se debe interpretar, en mi opinión, la incapacidad moral permanente como aquella que digamos, sea una moral justificada racionalmente y, en segundo lugar, que guarde la característica de universal. Ya esto lo señala el profesor Enrique Sotomayor y la profesora Betsabe Marciani en un artículo que desarrollaron. Así que creo que por ese lado podría ir, y no por una lista pues taxativa de qué es moral y qué es inmoral, porque con ello, en mi opinión, no podría darse solución a este problema de interpretación que se tiene. Le dejo la palabra al doctor Candela. Gracias, doctor Arias. Doctor Candela, por favor. Muy bien. A la pregunta que realizan ustedes de si es necesaria una reforma constitucional, primero hay que tener claro de qué es lo que se quiere reformar, ¿no? Es decir, qué artículo de la Constitución. Entonces tendríamos que tener en claro que el artículo de la Constitución que se tendría que reformar es el artículo 89A de la Constitución. Perdón, el procedimiento está establecido en el reglamento del Congreso y hay que seguir las pautas que sigue el Congreso. En el artículo 89A están establecidas todas estas pautas. Ahora, en la historia del Perú, la incapacidad ha sido el sustento para, digamos, solicitar, por decirlo así, a través de algunos instrumentos o en todo caso algunos hechos, que algún presidente deje de ejercer su mandato, ¿no? La primera figura que se me viene a la mente es Guillermo Billinghurst en 1914, quien tras un golpe de Estado por incapacidad moral se genera pues la vacancia presidencial, y de ahí la más reciente es la del 92, generada por el señor Alberto Fujimori, tras su renuncia desde un evento en APEP, en África, ¿no? Se declaró la vacancia que no fue reconocida, perdón, me estoy confundiendo, en el 92 hubo una vacancia declarada que no fue reconocida por las Fuerzas Armadas. Y en el año 2000, justamente se declara su incapacidad permanente moral por haber renunciado a la presidencia desde Tokio en el evento APEC que he mencionado hace un momento. Después viene la vacancia en el 2017, 2018, ahí primero un proceso que no prosperó, dos procesos que no prosperaron, en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, y finalmente, eso fue el 2017-2018, y en el 2020 la incapacidad moral declarada contra Martín Vizcarra Cornejo por presuntos actos de corrupción. La oportunidad para establecer digamos, qué se puede entender por incapacidad moral, la tuvo el Tribunal Constitucional justamente en este periodo, ¿no? El Tribunal Constitucional, que en este momento ejerce mandato, tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. Y bueno, yo creo que sí, es necesario, importante hacer estas precisiones, y coincido con Carlos al respecto, ¿no? Ya es una labor que se tendrá que hacer en la siguiente legislatura, después de las elecciones del 28 de julio de este año. Gracias. Gracias, doctor Candela y doctor Arias, por la intervención. La última pregunta es, ¿qué implicaría una reforma en el capítulo económico de la Constitución? Le damos el pase al doctor Candela. A ver, repito un poco lo que dije hace un momento. Una reforma, y más en lo económico, hay que manejarlo con muchas pinzas. El modelo económico ha generado un crecimiento en el Perú antes de la pandemia de un promedio de 4% al año. El reflejo de ello es obviamente una mayor cantidad de la población que contaba con trabajo, una reducción importante de la pobreza
gracias a los programas sociales y obviamente a veces una gestión pública que en algunos momentos ha dado muy buenos resultados. Ahora, si el modelo ha funcionado, yo no entendería la razón por la cual hay que modificar la Constitución en ese capítulo. Sin embargo, el hecho, si esa modificación permitiría generar y mejorar la redistribución del crecimiento económico que se pueda retomar en algún momento, pues en buena hora, ¿no? Pero no para eso necesitas convocar una asamblea constituyente, ¿no? Y generar pues todo un shock social en estos momentos tan complejos. Y por último, justamente las reglas establecidas en el capítulo económico de la misma Constitución son las que han generado que venga mucha inversión a nuestro país. El Perú es un país en desarrollo, es un país que tiene todo para poder crecer. Sin embargo, a veces la polarización política, y eso se ha hecho evidente en 17, 18 candidaturas presidenciales en las últimas elecciones, algo nunca visto en nuestra historia republicana, nos llama a la reflexión más cuando estamos a punto de llegar a los 200 años de independencia del país. Así que se puede hacer, por supuesto, todo lo que ayude a mejorar la redistribución de la riqueza, pues bienvenido sea, pero mucho cuidado a hilar fino con la modificación que se pueda realizar, de no cambiar las normas esenciales, que son justamente las que han generado la seguridad jurídica a todos los inversionistas y sobre todo la seguridad económica. Gracias. Muchas gracias, doctor Candela. Damos pase al doctor Carlos Arias. Sí, en cuanto a la reforma del modelo económico, sabemos de que nuestro modelo es una economía social de mercado. Sin embargo, este modelo ha recibido algunas críticas. Por ejemplo, el profesor Francisco Eguiguren Praeli señala de que en realidad esto no es una economía social de mercado, sino es más una economía de mercado, a secas, de manera estrictamente que no compone este elemento social, sino que simplemente lo deja al mercado, una libre regulación, y que por tanto debería tener esta incidencia social que en la realidad, según él, no la tiene. Pero yo considero de que se debe distinguir entre dos categorías, entre el crecimiento económico y entre el desarrollo económico. Y el crecimiento económico, en efecto, el Perú, desde el año 93-94 hasta la fecha, ha tenido, como bien señaló el profesor o el doctor Candela, un desarrollo y un crecimiento sostenible anual. Entonces, se puede afirmar de que ha habido un crecimiento económico. Pero creo yo de que no se puede afirmar de que ha habido un desarrollo económico. ¿Qué implica el desarrollo económico? El desarrollo económico implica de que el porcentaje de pobreza se reduzca al mínimo, de que pueda haber un adecuado servicio o los servicios básicos disponibles para la ciudadanía. Me refiero a educación, me refiero a salud, entre otros y tal. Y es claro que en el Perú estos servicios no son los mejores, precisamente. Y por tanto, creo yo que en el Perú no se podría hablar de un desarrollo económico óptimo. Se puede hablar de un crecimiento económico. Y que el crecimiento económico es indispensable para el desarrollo económico. Pero falta mucho por trabajar. Y ello, pese a que falta mucho por trabajar, considero que eso no significa de que debe haber una modificación al modelo económico. El culpable no es el modelo económico. El culpable es cómo se plasma, cómo se ejecutan las acciones por parte de nuestros gobernantes y la toma de decisiones que adoptan. Pero la economía social de mercado, tal como está planteado, creo que al contrario, es muy beneficiosa o ha venido siendo muy beneficiosa hasta la fecha para el país y considero que no tendría sentido alguno realizar una modificación pues, a este régimen que tenemos. Creo yo que se debería aplicar esta frase, no sé quién es el autor, siempre he querido saber, pero esta que dice todo mercado mientras sea posible y todo Estado en cuanto sea necesario. Y creo que con eso podría responder la pregunta, Mauricio. Muchas gracias, doctor Arias. Bueno, damos por concluida la presente entrevista. Agradecemos su participación. El Blog Jurídico Agnitio y la revista Advocatus agradece que hayan tenido la cordialidad de darnos su tiempo.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la revista. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.